acerca del tema. ¿Qué es lo que vamos a entregar? Bueno, vamos a entregar un documento en un procesador de textos con una reseña comparativa de 2 lecturas. ¿Qué es esto? Ahorita vamos a ver qué es esto de una reseña comparativa de 2 lecturas y lo vamos a hacer además a partir de estos puntos de vista que es autor, contexto, acciones que lo abordan y vamos a ver cómo es esto. Aquí tenemos las instrucciones que son 8 pasos de instrucciones. Entonces, primero nos dice que respondamos a la siguiente pregunta en un procesador de texto. Todo esto ahorita lo vamos a hacer dentro de nuestro documento de trabajo en la mochila de apoyo. Y vamos a responder entonces esta pregunta con nuestras propias palabras. Dice, no hay respuesta correcta ni incorrecta. Entonces vamos a responder una pregunta que es, ¿qué sabemos de la reforma agraria? Después vamos a leer con atención 2 textos que se nos están dando aquí. Ahorita vamos a ver cómo se hace esto. Después vamos a recuperar la información más importante de las 2 lecturas. Aquí no tenemos que escribir nada. Y después lo que sí tenemos que escribir es llenar esta tablita. Esta tabla se basa en las 2 lecturas que vamos a hacer. En el punto número 5 vamos a responder esta pregunta en, como dice aquí, 8 a 10 líneas. Y después vamos a escribir una reseña, que vamos a ver qué es esto de la reseña. Y una vez que hayamos hecho esto, vamos a guardar nuestro documento y lo vamos a enviar. ¿Qué es lo que yo propongo que hagamos? Bueno, propongo que trabajemos con algo que se llama mochila. En la mochila de apoyo lo estoy compartiendo aquí. Y también lo puedes encontrar en el mismo video de YouTube. En el mismo video de YouTube, en la parte de abajo está el enlace para que tú le des clic y encuentres el material de apoyo para cada actividad. Tenemos aquí, por ejemplo, ya la visualización de nuestra plantilla y todos pueden ver que está dividida en semana 1, semana 2, semana 3, hasta la semana 4. Y en cada semana está una actividad. Ahorita que estamos trabajando apenas con la actividad 1, pues es la única que nos interesa. Entonces le vamos a dar clic aquí donde dice actividad 1 y se nos va a abrir este documento. Este documento no está en tus instrucciones, pero está formado, pero está realizado a partir de lo que aparece en tus instrucciones. Entonces, vas a darle clic como yo aquí y después vas a elegir descargar y se va a bajar tu documento a tu computadora. ¿Qué te va a permitir eso? Bueno, que trabajes sobre tu documento para irlo llenando. ¿Para qué otra cosa te va a servir? Bueno, pues para que lo vayas completando a partir de unas recomendaciones que he compartido dentro del documento. ¿Qué voy a hacer ahorita? Voy a cambiar de pantalla para que veamos el documento que ya acabo de bajar y que está en Word. Muy bien. Tenemos actividad 1, un hecho histórico. En un procesador de textos responde la siguiente pregunta desde tu perspectiva. ¿Ya vieron que es lo mismo que decían las instrucciones? Aquí primero vamos a poner nuestro nombre, ¿verdad? No es necesario que investigues ya que no hay una respuesta correcta ni incorrecta. Entonces, ¿qué sabes sobre la reforma agraria? Es lo que vamos a responder. Bueno, aquí por error le pusimos rojo, pero en realidad no vamos a escribir nada en rojo. Vamos a escribir en cualquier color, de hecho, que no sea rojo. Ahorita lo voy a poder corregir. Y después, bueno, ¿qué sabes sobre la reforma agraria? Vas a escribirlo desde tu experiencia. Acuérdate que no hay una respuesta correcta y tampoco hay una respuesta incorrecta. Entonces, lo importante es que sean tus propias palabras y que se entiendan. Por ejemplo, lo que sé sobre la reforma agraria lo aprendí cuando vivía en el estado de Morelos. Pues sabía que la reforma agraria, estoy trabajando con minúscula, reforma agraria fue proclamada en épocas de la Revolución y se llevó a cabo de manera completa con el gobierno de Cárdenas.
no muy bien los detalles, pero recuerdo que, y bueno, aquí el caso es que compartas por lo menos 5 líneas explicando cuál es tu punto de vista, más bien qué es lo que sabes, no cuál es tu punto de vista, qué es lo que sabes sobre el tema. Y ya, de esta manera ya tendríamos la primera respuesta, que bueno, es de lo más fácil. Después se nos va a pedir que leamos 2 textos. Son 2 textos que nos están dando aquí y que los tenemos que leer con atención, como dice aquí, y dice, recuerda que para comprenderlos puedes usar técnicas de estudio como lectura de títulos y subtítulos. Y bueno, aquí dice estas palabras que son skimming, scanning y formular preguntas, las cuales revisaste en el módulo 2. Entonces, bueno, como te acomodes. El caso es que vamos a leer estos 2 textos, bueno, vas a leer estos 2 textos y después dice recupera la información relevante, o sea, la información importante de ambas lecturas. Para ello, perdón, puedes tomar apuntes, hacer una lectura comprensiva, etcétera, lo mismo, ¿no? Revisar más profundamente y a partir de lo que leas vas a llenar esta tabla con 2 columnas. Entonces, esto es lo que tú realizarías. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo te propongo que los descargues no de las instrucciones, aunque también puedes hacerlo, sino de la mochila con la que habíamos estado trabajando. Entonces vamos a cambiar a la mochila y vamos a ver cómo se puede hacer esto. Entonces, estamos aquí visualizando la mochila y tenemos los apoyos de la actividad 1. Fíjate, cada actividad tiene apoyos. Nuestra actividad 1 tiene 2 apoyos y son 2 apoyos que parten de los 2 textos que estamos trabajando. Uno es, a ver, vamos a ver el de abajo. Bueno, este se tarda. Primero tenemos este que es básicamente el que se llama la reforma agraria. Entonces vamos a descargarlo. Se está descargando en este momento. Se está descargando y vamos a bajarlo, vamos a verlo. ¿Por qué? Porque me parece que primero que es importante que veamos este texto. Bueno, porque tiene una característica que es que está súper largo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, aquí esto me lo ha compartido la facilitadora Drusila Torres, que también está dando este módulo con una selección de lo más importante. Miren, vamos a cambiar de pantalla. ¿Por qué? Bueno, es que es un texto que está súper largo y que tiene cosas que son muy técnicas. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Bueno, vamos a enfocarnos solo en lo más importante. Fíjate, el texto consta de 16 páginas, que es de la página 67, 68 a la 81, ¿sí? Por suerte algunas son tablas, pero lo importante es que leamos solo lo más importante, ¿sí? Entonces, lo que está aquí subrayado, pues no es lo más importante, entonces lo vamos quitando. Entonces, así tú te vas dando una idea de qué es esto, de qué es todo esto que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, vamos a basarnos en los títulos, vamos a ir entendiendo, por ejemplo, aquí dice los antecedentes de esta revolución fueron expresados de doctrina, teoría y práctica vinculados con la reforma agraria y representan el basamento histórico de este proceso. De ahí la importancia que tienen los planteamientos en materia agraria. Entonces se habla sobre la revolución y se habla de cómo esto fue un resultado de los distintos cambios que fueron ocurriendo en México. Se habla de política y vamos bajando y también se habla, por ejemplo, del Plan de San Luis, que fue un plan muy importante que decretó Madero y que creó la revolución. Y también después se va hablando de lo que vino después en la política, que esto es cuando ya se va realizando la reforma agraria en sí. Y aquí después se habla del problema que estaba ocurriendo. Al iniciarse el régimen actual, la Secretaría de Reforma Agraria se encontró en el centro de los ataques provenientes de grupos privados. Y bueno, aquí también habría una descripción de qué es la reforma agraria y el problema agrario del país al que se enfrentaba el nuevo régimen, o sea, el gobierno de los 70, se componía en términos muy sintéticos de 3 aspectos fundamentales. Y bueno, aquí dice cuáles eran esos aspectos.
Y, por ejemplo, la Secretaría de la Reforma Agraria es una organización relativamente joven, ya que fue creada en 1974. Y bueno, ya se sigue hablando de los 70s y de cómo es que entonces la creación de la reforma agraria afectó a la situación en la que se vivía. Entonces, esto te va a servir para darte una idea y después relacionarlo con el cuento que se está también presentando. El cuento se llama La muerte tiene permiso. A diferencia del otro texto, el cuento La mente tiene la muerte, la muerte tiene permiso. Bueno, es más interesante porque se trata de un cuento. Entonces, este es muy divertido de leer y fíjate, tiene una extensión de 3 páginas, cuando mucho. Entonces, ¿de qué se trata esto? Vamos a ver el primer párrafo. Dice, sobre el estrado, los ingenieros conversan y ríen. Se golpean unos a otros con bromas incisivas, sueltan chistes gruesos cuyo clímax es siempre áspero. Poco a poco su atención se concentra en el auditorio. Dejan de recordar la última juerga, las intimidades de la muchacha que debutó en la casa de recreo a la que son asiduos. El tema de su charla son ahora esos hombres, ejidatarios congregados en una asamblea y que están ahí frente a ellos. Entonces, el, el chiste es que leamos este cuento y que veamos de qué se trata. Por ejemplo, aquí dice una palabra muy interesante que he marcado. Algunos quizá no la hayan escuchado o no conozcan bien de qué se trata. ¿Qué quiere decir? Bueno, ejidatario quiere decir una persona a la que se le dio un ejido, a la que es dueña de un ejido. ¿Y qué es un ejido? Un ejido es un campo que tiene la característica de que pertenecía a la propiedad pública y es cedida por el gobierno para la persona que la va a trabajar. Entonces, generalmente son campesinos. Entonces, aquí se describe una situación que tiene que ver con la reforma agraria, que tiene que ver con los problemas del campo y que tiene que ver con cómo se organizan y cómo resuelven un problema. Entonces, creo que esto es muy interesante y además tiene que ver con el otro texto que es técnico sobre el asunto. Y a partir de ello vamos a estar llenando nuestra tabla. Ahora vamos a regresar a el documento que estábamos trabajando. Nada más déjenme lo encuentro porque como ya abrí muchas ventanas, dije, uy, bueno, a ver. Perdón, es que el caso es que lo voy a encontrar. A ver, permitan que cierre esto. Ya. Y vamos a cambiar. No, ya ni sé si sí cambié bien la. Sí había puesto el otro documento, pero el chiste es que vamos a volver a nuestra visualización del documento que estamos completando. Y bueno, aquí de las lecturas lo importante es que ya llenemos la tabla. Por ejemplo, de la primera lectura, ¿quién era el autor? De la primera lectura, el autor es, a ver, déjenme lo busco. Pues parece que no tenemos el nombre del autor. Vamos a buscarlo entonces. Bueno, ahí es de tarea que lo encuentres. Si no lo encuentras es que no tiene nombre de autor. Entonces, pero el caso es que en La muerte tiene permiso. El nombre es el escritor Edmundo Valadez. El otro vamos a buscar si lo encontramos. Si no, pues ni modo. Y vamos a la segunda parte, que es fecha en la que se escribió el texto. Hay que buscar en internet cuándo se escribió en texto. Y fecha en la que se escribió. Vamos a buscar en la mochila esa información que también está en la mochila. Y si no está, no si está aquí, por ejemplo, está este texto donde se comparte. Entonces, esto vamos a aprender a buscarlo en internet. Como ya vimos en los módulos pasados cómo se hacen estas búsquedas para encontrar los años. ¿Qué viene después? Bueno, tipo de texto. Vamos a darnos cuenta, vamos a reflexionar sobre qué tipo de texto se trata. El del cuento es obvio, ¿verdad? Es un texto de ficción o literario. Entonces, es
un texto de ese tipo. Tenemos el otro texto que es un texto de investigación y no es un texto, por ejemplo, literario porque no se está inventando nada y tampoco es un texto periodístico porque no se está dando ninguna noticia. Es un texto más bien como de análisis y mensaje que quiere transmitir el autor. Bueno, aquí después de que tú lo hayas leído, vas a responder esta pregunta. ¿Para qué habrá compartido este texto el autor? ¿Qué quiere decir el autor? Entonces, por ejemplo, yo podría decir en el cuento quiere el mensaje que quiere transmitir el autor. Entretener. El mensaje más bien sería hay problemas en el campo. Mensaje que quiere describir la problemática y características de la reforma agraria, ¿no? Por ejemplo. Y después, público al que se dirige. Aquí tú vas a reflexionar qué público se dirige en los dos casos. Contexto o momento en el que se escribió. Vas a revisar cuándo fue escrito. Cuando viste el año, ya vas a saber en qué época fue escrito. Ambos fueron escritos en México, entonces vamos a pensar en qué momento fue escrito y vamos a describirlo muy brevemente. Gráficas, tablas o apoyos estadísticos que se incluyen. ¿Aparecen o no aparecen tablas? Por ejemplo, en este cuento no aparecen. En el otro sí aparecen. Entonces tú vas a ver bien qué es lo que aparece, ¿no? Esto lo estoy poniendo de ejemplo, pero tú vas a checar bien qué es lo que aparece. Ideas principales. La información más importante del texto es la que vas a escribir, por lo menos 5 enunciados. ¿Y cómo lo vas a hacer? Respondiendo a la pregunta de qué se trata. Hazte esa pregunta. Entonces, por ejemplo, hay un problema en el pueblo, los campesinos quieren una solución, uno de ellos propone una solución. Y bueno, vas a ver tú de qué se trata. ¿Cuáles son las ideas principales del otro texto? ¿De qué se trata? Se trata de cómo es que la reforma agraria cambió la vida en México, por ejemplo, ¿no? Vas a checar tú bien de qué se trata. Ideas secundarias, vas a poner por lo menos 3 ejemplos sobre cómo era la reforma agraria de acuerdo con el texto. Es decir, cuáles son las ideas que son como de apoyo, que nos sirven para explicar las otras, pero que no son las más importantes. Entonces vamos a ubicarlas y vamos a describirlas, pero vamos a escribirlas nada más de manera muy cortita. ¿Cuál podría ser un ejemplo aquí en en el cuento? Ideas secundarias. Como es un cuento, en realidad no se trata de ideas, sino de narrativa. Entonces podríamos poner, se describe la situación de desigualdad entre los ingenieros del gobierno y los campesinos, por ejemplo. Se describe la situación de las tierras en la época de la colonia, o sea, una época muy anterior. Y después, actores o personajes. ¿Cuáles son los personajes que suceden aquí? Entonces, vamos a mencionar por lo menos 3 aquí y en el otro texto también. Vamos a buscar quiénes son los que aparecen. A veces el gobierno también puede ser un personaje, pero a veces se habla de personajes históricos. Vamos a escribir por lo menos ahí a 3. Acciones que se describen. Vamos a mencionar por lo menos 3 cosas que pasan en el texto. Vamos a hacerlas en oraciones breves. Esto creo que está muy sencillo y lo podemos encontrar incluso en los 2 textos en la primera página. Después viene postura del autor. ¿Qué es lo que opina el autor, dice aquí, del texto sobre la reforma agraria? ¿Qué es lo que piensa? Por ejemplo, el autor considera que la reforma agraria está bien. ¿Por qué? Y bueno, vamos a explicarlo. Aquí también, el autor considera que la reforma agraria era algo necesario en México. ¿Por qué?
En ambos vamos a explicar por qué. Tu opinión, tu postura sobre el texto, ¿te gustó o no te gustó y por qué? Y listo. Después la última opción va a ser, la última fila va a ser tu opinión sobre la reforma agraria. 3 líneas de respuesta en tu opinión sobre la reforma agraria. Entonces, yo creo que la reforma agraria fue buena porque no era necesaria, porque tú vas a explicar ahí utilizando tus palabras. No vamos a pasarnos de 3 líneas. Te sugiero que después de haber hecho esto, borres todas las partes que no estén escritas en rojo, en negro. ¿Por qué? Porque estos son solo sugerencias que están escritas para que tú te vayas guiando. Esto es importante. Entonces, ahora que hemos completado esta tabla, voy a revisar si tenemos alguna duda. Aprovechen, por favor, con confianza para compartirme sus dudas y espérenme mientras leo. Nos comparte... Ah, muy buena pregunta. Dice Alonso que si usamos voy a poner a las preguntas abajo. Si utilizamos este foro, si usamos este formato, no nos acusarán de plagio. Digo, a los que no somos de su grupo, esta es la pregunta. Bueno, es una pregunta súper buena y ojo para todos. La respuesta la voy a escribir. Dice, no es plagio porque las respuestas están escritas 100% por ti. Sin embargo, puede causar confusión eh, si no se sabe la procedencia. Entonces, ¿cómo evitarás confusión? Muy fácil. Solo deja las partes que estén escritas por ti. Esta es la respuesta. Y es lo que estaba mencionando. Solo vas a dejar las partes que están escritas por ti. ¿Sí? Esto es muy importante. No vas a dejar lo que yo escribí en azul. De todas maneras, está escrito para que se note que solamente son tips, solamente son guías para orientarnos, pero me ha pasado que algunos compañeros me comparten que tuvieron problemas en la evaluación, que su facilitador les comentó que no era la manera en la que él deseaba que le enviaran el trabajo. Entonces, siempre el mayor respeto a mis compañeros facilitadores, por favor, porque cada quien tiene una razón por la cual esté evaluando de esa manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evitarles que parezca confuso y vamos a mostrar que la actividad está hecha 100% por ti. Esa es la respuesta. Y voy a ver si tenemos más preguntas. Dice, ¿será porque usamos distintos sistemas operativos que no puedo abrir el documento? Entonces, la pregunta es, facilitador, no puedo abrir el documento ya descargado. ¿Será porque usamos distintos dispositivos? La respuesta es no creo. ¿Alguien más tiene el mismo problema? No, porque yo estoy utilizando un sistema compatible y yo creo que no depende solo de Chrome. Entonces vamos a ver del tipo de navegador que estemos utilizando. Estoy leyendo más preguntas a ver si tenemos.
Aquí ya están compartiendo las fechas. Y a ver, en la última parte de la tabla, donde dice tu opinión sobre la reforma agraria, solo podremos Es más, voy a copiar todas las preguntas que quedan para... A ver, las voy a escribir aquí. Compartan más dudas si las tienen en este momento. Pregunta. Gracias por cierto, muchas gracias por sus palabras, compañeros. Ahorita vamos a enfocarnos en las preguntas, pero muchísimas gracias para quienes están saludando. Y dice, pregunta, ¿dónde dice tu opinión sobre la reforma agraria? ¿Solo pondremos una respuesta para los dos textos? Ay, qué buena pregunta, porque aquí está una tabla. Y como está una tabla, yo lo voy a compartir pensando en lo que podría pasar cuando te evalúen otros facilitadores. Entonces, vamos a responder con distintas explicaciones en cada columna. Es decir, vamos a responder. Podemos hacer esto. Esta se me ocurre que puede ser una solución. También puede ser buena idea que copies y pegues 2 veces la respuesta, pero como está la tabla ahí 2 veces, esa podría ser una solución. Entonces, por ejemplo, podrías decir, como ya dije, opino esto y ya, pues repetir, ¿no? O también hablar sobre lo que dice directamente el texto. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Dice, en los recursos de prepa en línea hay uno sobre tipos de textos y de ahí tomé el de periodístico para la reforma agraria. ¿Eso estará bien? Respuesta, a ver, voy a leerla de nuevo. En los recursos de prepa en línea hay uno sobre tipos de textos y de allí tomé el de periodístico para la reforma agraria. ¿Eso estará bien? Bueno, habrá que revisar bien si se trata de un texto periodístico, pero a mí me parece que no es un texto periodístico porque más bien es como de análisis, el segundo texto que es sobre la reforma agraria. Entonces, hay que revisar en qué consiste un texto periodístico para ver si realmente se trata de un texto de ese tipo. Estamos trabajando. Tal vez esa fue la pregunta, eso es lo que entendí en la pregunta, por favor díganme si me equivoco. Y dice, en los recursos de prepa en línea CEP, es esa la pregunta, y entonces también me están compartiendo que hay 3 ediciones del texto y una se sacó en 1955, después se sacaron 2 ediciones más, en el 59 y luego en el 88. Esto me parece importante porque hay 3 ediciones, entonces, ¿cuál vamos a tomar como la fecha de publicación? La primera. Entonces, la publicación de la muerte tiene permiso es para 1955. Entonces, eso es lo que vamos a considerar. Ahora vamos a ver qué es lo que más está pidiendo esta actividad porque no hemos terminado. Vamos a pasar al siguiente punto. Que estoy aquí tratando de cambiar. Listo. El siguiente punto es el número 5. Dice, en dos párrafos de 8 a 5 renglones responde la siguiente pregunta. ¿Qué información desconocías respecto a la reforma agraria y cuál conociste en la lectura de estos textos? Entonces, bueno, aquí nos está pidiendo que nos extendamos. Entonces, pues vamos a seguir esto y vamos a poner, ¿qué es lo que se nos está pidiendo? Bueno, que digamos, yo no sabía que la reforma agraria era un proceso político y social que había tenido un pasado tan largo. No conocía los detalles y por lo tanto no sabía cuáles eran
las verdaderas causas. Y bueno, vamos a revisar el texto y, por ejemplo, podríamos poner, no tenía mucho conocimiento de que durante la época de la revolución hubiera tomado tanto en cuenta la reforma agraria, etcétera, ¿no? Y vamos a llenar 8 líneas y después vamos a escribir otras líneas más en el segundo párrafo. Entonces, vamos a escribir un segundo párrafo. Por eso les sugiero que lo vayamos haciendo desde ahorita para que no nos falte nada. Porque dice aquí 2 párrafos. Vamos a hacer 2 párrafos. Entonces, bueno, vamos a cumplir con esto. Después dice, redacta una reseña comparativa. Lo importante en estos 2 párrafos es que respondamos estas 2 preguntas. Y vamos a explicar lo que no sabíamos y lo que ahora ya sabemos. Vamos a utilizar nuestras palabras, no vamos a copiar el contenido de esos textos, vamos a explicarlo con nuestras palabras para que podamos pasar este punto número 6 donde dice, redacta una reseña comparativa en la que identifiques las semejanzas y diferencias en la manera en que ambos textos abordan la reforma agraria como un hecho histórico. Para hacerlo, revisa el análisis que realizaste al completar el cuadro comparativo y tus respuestas a las preguntas. Entonces, con todo lo que ya hicimos, vamos a poder hacer la reforma, vamos a poder hacer esta reseña. ¿Qué es una reseña? Bueno, una reseña es una explicación de una obra, que en este caso es un cuento y en este caso también es el otro texto de análisis. Esto es una reseña donde vamos a explicar en qué consiste, de qué se trata. Y después vamos a dar nuestra opinión. Aquí dice, una reseña debe tener título, debe estar estructurada en párrafos, no, o sea, no todo lo vamos a escribir de corrido, sino que vamos a poner párrafos, vamos a dar punto y aparte. Después va a haber un resumen de los textos que leímos y vamos a escribir nuestra opinión. Vamos a tomar en cuenta la buena ortografía, vamos a escribir mayúscula al iniciar y vamos a poner siempre punto al final. Por ejemplo, vamos a poner, en este escrito se trata sobre las lecturas y vamos a escribir aquí el nombre de las 2 lecturas. Por ejemplo, la muerte tiene permiso. ¿Y cómo se llamaba el otro? Se me olvida el nombre exacto del otro. Se llama la política agraria. Entonces vamos a poner la política agraria. ¿Por qué pongo esto también? Porque vamos a ir quitando estos guiones, los subrayados, no los vamos a dejar. El primer texto, que es el de la muerte tiene permiso, trata de un grupo de ejidatarios en un pueblo, los cuales se enfrentan con un problema. Lo que deciden hacer es, bueno, y aquí vamos a explicar, vamos a completar un párrafo explicándolo. El segundo texto trata de una descripción de los hechos más importantes de la política en relación con la reforma agraria. Vamos a ir describiendo todo hasta llenar un párrafo completo. Después dice, ambos documentos comparten la siguiente información, porque acuérdate que lo que vamos a hacer es, primero vamos a reseñar, ¿qué es decir? ¿De qué se trata? Ya escribimos un parrafito de qué se trata de cada uno. A continuación vamos a explicar cuáles son las semejanzas y cuáles son las diferencias, de manera que ambos textos van a estar tratando el mismo tema, pero de manera diferente. Entonces, vamos a guiarnos también con todo lo que ya hicimos por si no sabemos qué ponerle. Ambos documentos comparten la siguiente información y aquí vamos a escribir. Los dos hablan sobre el mismo hecho histórico y los dos se refieren de manera optimista al respecto. Los dos, y bueno, aquí vas a buscar cuáles son las otras cosas que son iguales. Por otro lado, se diferencian entre sí porque uno es un cuento y el otro es un análisis. Uno tiene el objetivo de entretener
el otro para convencer, informar. Y uno, bueno, uno da datos realistas, otro inventa, etcétera. Para finalizar la lectura, que me pareció más interesante es, y bueno, por ejemplo, podría decir el cuento, porque aunque se trate de hechos ficticios, logra capturar el sentir de la población en esa época, ¿no? Vas a hacerlo de acuerdo con tu punto de vista. Tal vez el otro te parezca más interesante porque podríamos poner, me parece más realista y mejor que se compartan datos duros en lugar de inventar cuál es la situación. Y por último vamos a decir, el otro texto también es importante porque, y al último vamos a poner, ¿por qué recomiendo leer todos estos documentos? ¿Qué es lo que más se pide aquí? Bueno, que lo dividamos en párrafos, que pongamos nuestra opinión y que hagamos una explicación de cada uno de estos puntos de vista. Antes de enviar tu texto, quita las recomendaciones en azul y revisa nuevamente la ortografía y la presentación y listo. Ya terminamos, ¿qué tal? Uf, ¿verdad? Esta vez sí fue así como, esta actividad nos pide que hagamos desde inicio de semana, que nos pongamos atentos a hacerla para que podamos descansar bien el fin de semana. ¿Qué les parece? Si la vemos, no es tan complicada, pero sí nos pide que hagamos varias cosas yendo y viniendo. ¿Cuáles son estas tres cosas bueno, que yo resumiría que vamos a hacer? En realidad son cuatro, pero la una es nada más como un extra, que es la primera. La pregunta es, ¿qué sabes sobre la reforma agraria? Bueno, vamos a responder en 5 líneas, muy, muy sencillo. ¿Qué es lo que sabemos sobre la reforma agraria? Después vamos a llenar la tabla, es más, voy a cambiar de pantalla de nuevo. Después vamos a llenar la tabla. Después de que hayamos respondido esta pregunta, vamos a llenar la tabla y la tabla la vamos a hacer a partir de estas dos lecturas que ya vamos a haber hecho. Vamos a llenar la tabla y después vamos a hacer aquí nuestra comprensión de qué es lo que desconocíamos y lo que ahora conocemos. Vamos a explicarlo de esta manera aquí. Y luego ya vamos a escribir nuestra reseña que va a dividirse en cosas